La mentira más mortífera. Lo que quiero compartir con ustedes en este proyecto es el sentir de mi corazón por la dignidad de las mujeres. Y quiero empezar en esta sesión compartiendo cómo he llegado hasta aquí. Una de las mayores causas de la pobreza en el mundo es una mentira. La pobreza no está fundamentada en la falta de dinero o de bienes materiales. La pobreza está fundamentada en mentiras, y una de las causas más grandes de la pobreza en el mundo es la mentira de que los hombres son superiores a las mujeres. Mi trayectoria comenzó en 1980, mientras me encontraba en Flagstaff, Arizona. Yo era el líder de un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte de Arizona. Un día estaba conduciendo por una de las calles de Flagstaff mientras escuchaba a un pastor que enseñaba sobre Génesis 2, quien planteó la siguiente pregunta: ¿cómo es que un hombre y una mujer, quienes son dos personas, pueden convertirse en una persona? Y su respuesta a la pregunta fue: es cuando uno de los dos se convierte en cero. Me chocó tanto que me causó náuseas lo que dijo ese pastor. Y fue ahí cuando comenzó este viaje de 35 años. La próxima parte de mi recorrido ocurrió al final de los años 80. Había estado viajando a Corea 2 o 3 veces al año para entrenar a jóvenes quienes querían trabajar ayudando a los pobres en países en vías de desarrollo. La segunda vez que fui a Corea, una joven vino y me dijo: Darrow, ¿puedo hablar con usted? Y le dije: sí, ¿sobre qué te gustaría hablar? Y ella me dijo: tengo un problema. Mi novio me ha propuesto matrimonio y no sé qué hacer. Y yo le dije: ¿Lo amas? Y ella me contestó: sí. ¿Y él te ama? Sí. ¿Son ustedes creyentes? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella comenzó a llorar y me contó la historia de sus padres, de cómo su padre coreano maltrataba a su madre. Me habló del abuso físico, del abuso emocional y también en palabras, y ese maltrato la llevó a suicidarse. La joven me dijo: tengo miedo. Tengo miedo porque en Corea, cuando los hombres se casan, ellos cambian. Se transforman en algo diferente. Y ella me introdujo al concepto de Namhonjobi. Esta es una frase coreana que significa: los hombres son superiores a las mujeres. Cuando creces en una familia coreana, la frase Namhonjobi la escuchas diariamente en boca de tus padres y de tus hermanos. Y a medida que creces, internalizas la mentira de que los hombres son más importantes que las mujeres. Y de hecho, en la cultura coreana, cuando un hombre y una mujer se casan, no se van a vivir a su propia casa. La joven novia se muda a la casa de los padres de su esposo y virtualmente se convierte en una esclava, en una sirvienta de esa casa. Ella estaba asustada sobre lo que podría pasar cuando se casara. De esta manera comenzó mi atención a este tema. Trabajé para una organización llamada Fundación contra el Hambre, la cual me permitió viajar alrededor del mundo. Pasé años viajando y escuchando las historias de las mujeres en las diferentes naciones sobre sus
sufrimientos y abusos contra ellas. Lloré con ellas. En uno de esos momentos fui confrontado con el hecho de que debía hacer algo sobre todo lo que había estado oyendo. Hay un viejo proverbio coreano que complementa el Namhonjobi y dice: el pescado seco y la mujer saben mejor después de ser golpeados. He oído dichos como esos a medida que he viajado por todo el mundo. Recuerdo que estando en Ruanda, en África, después de haber enseñado sobre la dignidad de la mujer, alguien dijo: bueno, aquí en África tenemos un dicho: los hombres verdaderos golpean a sus mujeres. Esto fue como una puñalada en mi corazón. Luego, otro año estaba volando hacia Corea para dar una conferencia a unos 650 jóvenes estudiantes universitarios. Durante el vuelo estaba leyendo una historia en un periódico internacional titulada «Una mujer coreana todavía siente la demanda de tener un hijo». La historia era acerca de una joven mujer coreana, Lee Yong-sun, quien era una madre joven. Ella tuvo un bebé y estaba embarazada nuevamente, y por ello fue al doctor para confirmar su embarazo y para saber cuál era el sexo de su nueva criatura. Le confirmaron que era una niña. Fue a su casa y le preguntó a su esposo: ¿te gustaría tener otro bebé? Y él le dijo sí. Y ella continuó: bueno, ¿te gustaría tener otra bebé? Y él dijo no. ¿Entonces quieres tener un varón? Él respondió sí. Así que la joven madre fue y abortó a su niña en gestación, simplemente porque era una mujer. Y la historia continuó con informaciones de cómo en la Corea de este tiempo existen 30,000 niñas nacidas de menos cada año. Estas niñas fueron asesinadas mediante abortos por selección de sexo antes de haber podido ver la luz del día. 1 de cada 12 niñas coreanas fueron abortadas por el Namhonjobi. Cada año, 116 niños nacieron por cada 100 niñas. Y en ese momento de la historia, esta fue la segunda relación más alta en comparación de niños a niñas, sin contar a la China. China tiene el mismo concepto de que los niños son mejores que las niñas. Así que en China, para ese tiempo, nacían 118 niños por cada 100 niñas. Cuando estuve en Corea enseñando a los 650 estudiantes universitarios, teníamos una caja pequeña donde los participantes colocaban sus preguntas. Yo leía las preguntas durante la noche y al día siguiente contestaba sus preguntas antes de comenzar a enseñar. Probablemente la cuarta parte de las preguntas se referían a las relaciones entre los hombres y las mujeres en Corea. Preguntas tales como: ¿qué piensas de los hombres coreanos? ¿Qué piensas sobre el matrimonio en Corea? ¿Qué piensas de la forma como los hombres tratan a las mujeres en Corea? Probablemente del 25 al 30% de las preguntas estaban vinculadas con temas sobre la relación entre los hombres y las mujeres. Y recuerdo muy específicamente que era un miércoles en la noche, y el personal de la organización que me había invitado a Corea quería realizar una fiesta de cumpleaños para su personal, que estaba compuesto por unas 40 personas. Estábamos todos sentados en el piso al estilo coreano alrededor de un gran salón. Y antes de partir la torta de cumpleaños, ellos quisieron tener un tiempo de preguntas y respuestas. Nunca olvidaré aquella primera pregunta. Una mujer joven coreana se puso de pie y antes de formular su pregunta, dijo: odio ser una mujer en Corea.
Nuevamente mi corazón se sintió como apuñaleado. ¿Cómo podía ser que esta joven mujer pudiera estar tan traumatizada simplemente por ser mujer en la sociedad coreana, al punto de que antes de formular su pregunta tuviera que pronunciar esta declaración? Ella se sentó. Yo ni siquiera oí la pregunta porque estaba anonadado por lo que ella decía. De modo que le pregunté, ¿podrías decirme por qué odias el ser una mujer en Corea? Entonces ella comenzó a llorar y a contar su historia. Y muy pronto todas las mujeres en el salón también lloraban. Y cuando ella terminó, otra mujer también empezó a compartir su historia. Yo estaba observando a los hombres coreanos mientras escuchaban estas historias reales sobre sus vidas en Corea, sobre cosas que están sucediendo pero de las cuales nadie habla. Mientras más historias oían, yo observaba cómo los hombres inclinaban sus cabezas ante la vergüenza que sentían al escuchar estas narraciones. Después de 25 minutos le dije al grupo, creo que debemos orar. Así que comenzamos a orar. Y rápidamente un hombre joven comenzó a orar. Dios, déjanos sacar a las mujeres del liderazgo. Yo me enojé tanto. Y pensé, ¿qué estoy oyendo? ¿Una bala mágica? ¿Es esto lo que va a hacer que todo mejore? ¿Dónde está el corazón roto de estos hombres? ¿Dónde está el corazón arrepentido de estos hombres? Después de oír lo que acababan de escuchar, ¿es esta su única respuesta? Cuando la noche terminó, yo le pregunté a la joven mujer si podía reunirme con ella para tomar café y escuchar un poco más sobre su historia y animarla. Así que me reuní con ella al día siguiente. Ella trajo una amiga bilingüe a la reunión conmigo que le traducía mientras conversábamos. Tuvimos una conversación muy buena. Y en medio de esta me dijo, Darrow, ¿me darías un nombre occidental? Yo había oído acerca de esta costumbre, pero nadie me había solicitado esto anteriormente. Y fui tremendamente conmovido por el hecho de que ella me honrara con esta petición. Pero en muchas sociedades asiáticas es difícil para los occidentales pronunciar muchos de los nombres asiáticos. Así que los asiáticos que interactúan con occidentales quieren ser llamados con un nombre que sea más fácil de pronunciar por el occidental. Así que ella me hizo la pregunta. Y no me tomó ni un segundo el responderle. La miré y le dije, tú eres Esther. Tú eres Esther, porque te levantaste en favor de tu pueblo. Y también le dije, yo quiero ser Mardoqueo. Y fue en ese momento cuando nació el libro Opresión de la mujer, pobreza y desarrollo. Me tomó 10 años escribirlo. Pero ese fue el momento en el que nació el libro. Y nació producto de mi corazón quebrantado al escuchar historia tras historia de mujeres alrededor del mundo, por oír el quebrantamiento y el sufrimiento de sus corazones ante la forma como estaban siendo tratadas en sus culturas, por sus culturas y por los hombres de sus culturas. Cuando fui por primera vez a Corea, una mujer coreana promedio tenía 4 niños durante su vida. Esto fue hace 30 años. Pero algo ha sucedido
en Corea en los últimos 30 años. El feminismo radical ha llegado a Corea. Las ideas del feminismo radical sobre lo que significa ser una mujer y lo que significa ser una madre han producido una gran influencia. Este gráfico es muy significativo porque nos muestra lo que ha sucedido en estos últimos años en Corea. Hemos ido desde un promedio de 4 hijos por mujer a un promedio de un hijo en un periodo de 30 a 35 años, cuando una mujer está teniendo solo un niño. ¿Qué significa esto para una cultura? Significa que la cultura está muriendo. Porque a ese ritmo, en cada generación solo tienes el equivalente a la mitad de un niño. En 2 generaciones tendrás el equivalente de la 1/4 parte de un niño por mujer. La mujer coreana promedio hoy día solo tiene un niño. Cuando las mujeres en una nación solo tienen en promedio 1.3 niños, se produce un fenómeno de reducción de población del cual esa nación nunca podrá recuperarse. Esta es la señal de una decadencia en forma de espiral descendente con efectos irreversibles para la nación y la cultura. Entonces se pueden mover desde la opresión, por una parte, y balancearse hacia el otro extremo, donde las mujeres ya no saben lo que significa ser una madre. Esto significa que la nación está literalmente cometiendo un suicidio cultural. Esto es lo que el gráfico explica, y hablaremos más de ello en esta serie de conferencias. Ahora me gustaría mostrarles un video corto de 3 minutos. Y un amigo produjo este video. Él es un cineasta, quien por 20 o 30 años había realizado videos para diferentes instituciones. Y un día, el Dios del universo le habló y le dijo: quiero que produzcas videos que impacten la historia. Y él produjo un documental de 1 hora y 15 minutos titulado Es una niña. Quiero mostrarles el avance de ese documental porque expone la realidad de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Today, India and China eliminate more girls than the number of girls born in America every year. The definition of genocide is a systematic and methodical extermination of a certain group. And the gendercide is that systematic and methodical extermination of a gender group. Why are Indian households secretly and brutally eliminating daughters from their family system? They just wet the cloth and they fold it like this and they put it on the face so the child can't breathe. Immediately the child will die. So 以他当时就是用一个纸箱包着，其余多数是女人，因为他们一般情况下就是有超生的。 But what this is an entire system, a social machinery that says we don't want females. But the real problem started after I became pregnant. They started asking me for a sex determination. They wanted to know if the children are girls or boys. They started torturing me to get an abortion done. What should I do to save my daughters? कि उसके सिरे लाके देखा तो वो तो यहाँ पे गले पे पूरा निशान पड़ा हुआ है। निशान पड़ने के बाद तब हमें फिर रोना पीटना, हमारे तो होश ही उड़ गए थे लड़की को देख के। इसने
मार कैसे दी?如果按计划生育生的话，我就只能生2个。哎呀，反正在村子里都有专人搞这些工作的嘛，就被他们知道我们在那里。மனசுல அதை வச்சிருக்க கூடாது. பையனா இருந்தா வச்சுக்கலாம், பெண்ணா இருந்தா வச்சுக்கலாம். அப்படி இப்படி பிடிச்சா தேர்வு பெற்றேன். பிறந்த உடனே நானே உபாசிப்படுவேன். மறுபடி பையனே இல்லை அப்படின்னு 8 குழந்தைங்களாட்டம் கொண்டு விட்டோம். Tome una pausa y reflexione. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este tema? Le animamos a poner en pausa este video y reflexionar por unos minutos sobre esta pregunta. Luego continúe. Las 3 palabras más peligrosas del mundo son: es una niña. Este es solo un aspecto de una cultura sexista. Es la forma como dicha cultura ve y trata a la mujer. Como veremos en el transcurso de esta serie, lo que el feminismo radical hace es que se traslada desde aquí hasta allá. No resuelve los temas con los cuales estamos tratando. Lo que hace es que reemplaza un problema principal por otro problema de igual magnitud. Uno de mis autores favoritos en este tema es una mujer llamada Lidia Signori. Ella es una feminista maternal y en esta serie de videos estaremos tratando sobre las 3 fases u olas del feminismo. La primera, segunda y tercera ola. La primera ola es el feminismo maternal. Lidia Signori es una feminista de la primera ola. Y cuando leí su libro, hace algunos años, quedé absolutamente impactado por su perspectiva y por la manera como describía las cosas sobre las que escribía. Ella escribió de una manera absolutamente hermosa, utilizando la prosa, y dijo cosas que nunca yo había oído antes. Utilizó las repúblicas griegas y romanas como ilustraciones. Ella dijo: las repúblicas antiguas desdeñaron el valor del sexo, cuya fortaleza está en el corazón. Grecia fracasó en apreciar su excelencia. Y ella toma una columna corintia, un componente de la arquitectura corintia, y conecta la columna con el concepto de fuerza bruta. Es la columna la que sostiene el techo del edificio, y en el tope de la columna tiene una hoja de acanto. Se trata de una pieza decorativa, frágil y hermosa. Signori dice esto: si en la breve estación de un encanto juvenil ella se vio forzada a admirar a la mujer, como si solo fuera la hoja de acanto en el capitel de su propia columna corintia, no descubrió que, al igual que lo hace una columna, ella era también capaz de añadir estabilidad al orgulloso templo de la libertad. Se requiere tanto de lo masculino como de lo femenino para producir una sociedad libre. Y la fuerza bruta de lo masculino no produce libertad. Se requiere de lo masculino y de lo femenino. Y la gloria de una persona no es la fuerza bruta. No puedes comparar lo femenino y determinar su valor en función de la fuerza bruta. Y esto es lo que Lidia está diciendo. Y continuó diciendo: pero todavía donde quiera que la fuerza bruta del guerrero es considerada divina, la mujer
es apreciada únicamente en la medida que se aproxime a los seres más fuertes. Mientras que los dioses sean puros animales, y mientras que lo importante sea la fuerza bruta, las mujeres siempre se quedarán cortas. Y es así como el mundo funciona, buscando la fuerza bruta, como si ello fuera lo divino. Y si no tienes fuerza bruta, no tienes valor. Nuestra intención en esta serie de videos es articular la dignidad intrínseca tanto de los hombres como de las mujeres. Estos videos son para los masculinos y las femeninas, para los hombres y para las mujeres, y para entender que nuestra dignidad es inherente porque hemos sido hechos a la misma imagen de Dios. Y nuestra intención es demostrar la importancia de la familia, pero no de las familias donde los hombres han abandonado a su esposa e hijos, ni de las familias rotas donde ambos padres han abandonado a sus hijos. Queremos establecer un fundamento teológico y una cosmovisión bíblica para la dignidad de la mujer y la importancia de la familia. Y también tiene la intención de levantar muchas Esther y Mardoqueos, hombres y mujeres que tengan la visión de hablar desde un marco de referencia integral y completo respecto de lo que significa ser masculino y femenino.